Gracias. Voy a compartir un breve PowerPoint, pero los minutos iniciales no voy a compartir ningún PowerPoint porque los voy a dedicar, en primer lugar, a agradecer a la Universidad de La Matanza y al resto de organizadores esta amable invitación a participar en el Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Me siento muy honrado por la invitación y muy agradecido, particularmente porque se trata de un congreso en homenaje a tres grandes maestros, a Juan Carlos Casañe, Rodolfo Barra y Libardo Rodríguez Rodríguez, tres grandes maestros del derecho administrativo y con quien he tenido el privilegio de compartir muchos momentos, sobre todo últimamente con Libardo Rodríguez Rodríguez y con Juan Carlos Casañe en distintos foros. Hace muchos más años que no veo a Rodolfo Barra, lo he visto ahora en pantalla, y me ha hecho mucha ilusión porque de los tres fue el primero que conocí hace 31 años, que no lo veía, y fue en unas jornadas, un coloquio hispano-argentino en Pamplona en abril de 1989. Yo era entonces un doctorando y lo organizó Francisco González Navarro y asistió Rodolfo Barra con Tomás Hutchinson y otro profesor argentino cuyo nombre no recuerdo. Por eso me produce mucha emoción y mucha alegría estar hoy aquí, con los tres homenajeados, por supuesto, pero con esa circunstancia particular. En segundo lugar, quiero mostrar mi verdadero honor por participar en un panel con distinguidos profesores como el profesor Bianchi, mi amigo y colega, el profesor José Luis Piñar, que me ha precedido en el uso de la palabra, y de los dos que me van a continuar, como son el profesor Chiasia y Comadira. Es un verdadero privilegio estar con todos ustedes aquí. Y efectivamente, como se anuncia por parte de la profesora Gorbach, por cierto, para terminar, muchas gracias por toda la ayuda que he recibido de la profesora Rodríguez y de la profesora Gorbach en la organización técnica de este congreso. Han sido siempre muy amables, muy eficientes en el traslado de la información y en la organización. De verdad que muchas gracias. Y como anunciaba la profesora Gorbach, voy a abordar en unos muy breves minutos algunas ideas sobre la protección de los clientes vulnerables de energía. Y para eso sí que voy a empezar ya a compartir con ustedes la pantalla, concretamente este PowerPoint que tienen ahora mismo aquí. Todos los consumidores de energía somos vulnerables ante las empresas. Por eso existe un derecho de la energía, porque en el paradigma energético industrial de los últimos 100 años hay unas pocas empresas con mucho poder económico, como son las productoras, distribuidoras, transportistas, y unos millones de consumidores que tenemos poco poder, que tenemos un poco de consumo energético, y por tanto todos somos vulnerables, pero algunos lo son más. Ahora veremos quiénes. Todos somos vulnerables y de hecho se configura el suministro eléctrico y de gas como servicio público o figuras parecidas, servicio de interés económico, como queramos llamarlo, porque hay alguien que suministra y otro que recibe el suministro, consumidor, y necesita ser protegido, porque no tiene muchas elección, no tiene posibilidades de elegir mucho, aunque ahora en los últimos 20 años hemos fomentado en la Unión Europea y en España la competencia. Vulnerable es aquel consumidor que tiene riesgo por no poder hacer frente a las facturas mensuales de electricidad y de gas, el riesgo de excluirse, de ser excluido por la sociedad, de no poder una vida digna, que es a lo que se han referido los maestros en sus tres ponencias. Ambos se han referido, tanto Casañe como Barra, como Libardo Rodríguez, a la necesidad de que el Estado garantice a todos un mínimo vital para que no se sientan excluidos de la sociedad. El contexto de mi ponencia está constituido por una investigación que he llevado a cabo junto con queridos colegas de todo el mundo en el marco de la Asociación Internacional de Abogados, no porque seamos abogados, no lo somos, somos profesores universitarios,
miembros de lo que aparece aquí en este PowerPoint del grupo académico asesor, del Academic Advisory Group, en sus siglas en inglés, de la sección de Derecho de la Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales e Infraestructuras, la CERIL, también por sus siglas en inglés, de la Asociación Internacional de Abogados. Esta contribución entre académicos del Grupo Académico Asesor y los abogados de la IVA ha dado lugar a 10 volúmenes. En los últimos 20 años se han publicado 10 libros, el último de los cuales versa precisamente, y así lo tengo en la siguiente diapositiva, sobre la justicia energética y el derecho de la energía, Energy Justice and Energy Law. Es un libro que ha sido recientemente publicado por Oxford University Press y que recoge en torno a 24 capítulos de distintos profesores acerca de los aspectos más relevantes, más actuales de la justicia energética en su relación con el derecho de la energía. Parece que personas que hemos estado tantos años dedicándonos a enseñar y a estudiar el derecho, humildemente lo digo, es mi caso, de repente hemos descubierto la importancia de la justicia. Se nos había olvidado que la justicia no es solo una virtud moral muy importante. Fui alumno de Álvaro Dors en Pamplona, que decía que el primer día de clase, ustedes han venido aquí a estudiar derecho, entiendo que la justicia se la traen aprendida de casa, porque efectivamente la justicia es una virtud moral, pero no es tanto así, porque también debemos enseñar a nuestros alumnos que hay una justicia y que a veces el derecho no dice lo que debería decir y que hay que cambiar el derecho porque la justicia sí lo exige. Y así se percibe en la protección del consumidor vulnerable. Las leyes españolas de electricidad y de hidrocarburos, en su versión original, establecían que si un consumidor individual no pagaba su factura, se le pondría un aviso y si seguía sin pagarlo, a los 2 meses se le corta la luz o se le corta el gas. Y sin mayores contemplaciones, esto es lo que el derecho habilita a hacer. Pero a todos nos parece injusto, con un sentido natural de justicia, que a una viuda que vive con una pensión de viudedad, que tiene a su cargo 1 o 2 personas en paro y 1 o 2 personas con una incapacidad, que por tanto carece de recursos para pagar la factura mensual de electricidad y de gas, nos parece injusto que se le corte el gas o la electricidad. Y es precisamente ese sentido de la justicia el que ha llevado en los últimos 15 años a impulsar en la Unión Europea y en España a modificar el derecho para evitar que esas situaciones lleguen a producirse. Y así se han producido algunas modificaciones legislativas a las que luego enseguida me referiré. ¿De qué trata este libro del que acabo de hacer propaganda? Pues trata sobre la justicia energética, porque en los últimos 25 años ha habido un desarrollo importante de la justicia medioambiental y de unos principios de justicia medioambiental, por ejemplo, el principio de quien contamina paga. Pero la justicia energética carecía del desarrollo de unos principios propios, porque cuando se habla de justicia energética, hoy en día se suele pensar sobre todo en la justicia ligada al uso de energías renovables, a la lucha contra el cambio climático, es decir, a cuestiones muy ligadas a la propia justicia medioambiental. Pero la justicia energética requiere unos principios y un desarrollo distinto de la medioambiental. Dirigir la mirada hacia la justicia da un giro moral o ético por parte de los juristas, que ya no vamos a limitarnos a examinar lo que el derecho dice, sino que ya nos atreveríamos desde la justicia a decir lo que el derecho debería decir para ser justo. Y claro, aquí hay campo para amplísimo debate, porque hay muchas visiones de la justicia. Tenemos desde esa visión tan compartida de la justicia como la constans perpetua voluntas jus cuique sue tribuere, luego desarrollada por la escolástica, pero también está Kant y los modernos pensadores acerca de la justicia, el más
famoso en nuestros días, premio Príncipe de Asturias, es Sandel, catedrático en Harvard, que tiene un estupendo libro sobre la justicia. La justicia tiene distintos aspectos: la distributiva, la procedimental, la restaurativa, la social. Yo ahora quiero fijarme en el trilema energético. Cualquier sistema energético, ya sea el argentino, ya sea el español, ya sea el de los Estados Unidos, descansa en estos tres pilares. El sistema energético debe, en primer lugar, ser seguro, debe ofrecer una seguridad al consumidor de que cuando necesite energía la va a tener. Y por eso se crean las empresas públicas a principios del siglo XX, por eso se crean los servicios públicos energéticos. Pero ese suministro, a la par que seguro, debe ser eficiente económicamente. Debe permitirse que el suministro acontezca al menor coste posible y con los precios más atractivos posibles. Esa es la eficiencia económica que se alcanza de modo máximo con la competencia en el mercado. Y por último, el tercer pilar es la sostenibilidad medioambiental. El suministro de energía debe realizarse produciendo el menor daño posible al medio ambiente y de una manera que incida de la menor manera posible en el cambio climático. Y hay un trilema porque los tres pilares se tienen que equilibrar y un país puede necesitar en un momento dado acentuar el aspecto seguridad sobre el aspecto eficiencia, pero no debe hacer la eficiencia irreconocible, u otro país debe subrayar durante un periodo la eficiencia privatizando, liberalizando, pero sin dañar la seguridad, y en ambos casos sin producir un daño irreversible sobre la sostenibilidad medioambiental. Pues bien, si juntamos estos tres pilares con la situación pandémica en la que nos encontramos y con las medidas que se han tomado en todo el mundo para la protección de los consumidores de energía durante los meses de alarma, por ejemplo, en España, la respuesta es ser que la pandemia o situaciones de crisis tan grave como la presente no debe suponer la ruptura con el marco institucional generado a raíz de en torno a esos tres principios, sino que va a suponer que se acentúe durante el tiempo que sea necesario la seguridad a costa de la eficiencia, pero no hasta el punto de hacerla irreconocible y no, por supuesto, implicando que al terminar ese estado de alarma o pandemia no vuelvan a recuperarse los marcos institucionales que posibilitaron la competencia como modo de asignar del modo más eficiente posible los recursos. Y en todo caso, y como la Unión Europea está tratando de decir, y así lo pienso yo, la recuperación económica tiene que ser una recuperación verde. La recuperación económica después de esta crisis sanitaria y crisis económica tiene que ser una recuperación verde que permita que se utilice la energía renovable por encima de los hidrocarburos y que se alcance, en el caso de aquellos países que han firmado el Acuerdo de París, que son todos, y ahora va a volver Estados Unidos, que se alcance la neutralidad carbónica en el año 2050 para la Unión Europea y que en el año 2100 nuestro planeta no supere los 2 grados centígrados respecto de las medias de temperatura actuales y no dañemos de esa forma nuestra casa común. Voy a dejar de compartir para poner ya punto final con las últimas reflexiones a mi ponencia. He querido señalar cómo la protección del consumidor vulnerable acontece en un marco de justicia energética. Esa justicia energética descansa sobre 3 pilares: la seguridad, la eficiencia económica y la sostenibilidad, y que las medidas que se están adoptando para proteger al consumidor vulnerable, del tipo de las que se han adoptado en España, en mi país, hasta hace poco el consumidor individual que no pagaba podía cortársele la luz o la electricidad. Hoy ya no puede ser así y está en una situación equiparable a los antiguos servicios esenciales como los colegios, los hospitales, los establecimientos penitenciarios o de fuerzas de seguridad, donde el suministro no podía ser cortado por tratarse de servicios esenciales. Hay que proteger al consumidor vulnerable y la última idea
es si quién paga los costes derivados de ese servicio público consistente en mantener el suministro a alguien que no está pagando su factura. Pues aquí el debate está entre si debe correr a cargo de los consumidores, debe correr a cargo de las cuentas de resultado de las empresas o debe correr a cargo del contribuyente. Es algo de los presupuestos del Estado o del presupuesto local, es algo del bolsillo de los demás consumidores que vamos a pagar un poquito más para ayudar al consumidor que no puede pagar, o es algo que va a disminuir los ingresos y los beneficios de las empresas. Hay un debate, a mi juicio, lo más justo, dado que la pobreza energética no es sino una parte más amplia de la porque quien no puede pagar su energía no puede pagar muchas otras cosas. Siendo la pobreza energética una parte de la pobreza general, yo pienso que en principio debe ser una prestación social con cargo a los presupuestos para no dañar todavía más la competencia y la credibilidad de los mercados energéticos. Y nada más, esta es brevemente mi aportación a este estupendo congreso en el tan bien merecido homenaje que se merecen esos tres profesores. Muchas gracias.